Ahora sí. Madre mía, qué lío. Yo no sé si estoy con mi cuenta o No, con no, la de, ahora estás con con la la de la cuenta de la Bella. Bella Barcelona. Bien, pues ya está, arreglado. O sea que ahora yo creo que ya estamos perfectos Sí, todo bien. y no me voy a extender mucho más porque, bueno, como hemos perdido aquí unos minutillos que luego los vamos a necesitar, te voy a pasar con Fernando Menéndez y nada, luego hablamos. Y Muy bien, luego estupendo. Muchas gracias. recordar a la gente que nos está viendo que si queréis el libro lo podéis comprar en la web de la editorial y os lo mandaremos firmado por Pilar. Ya nos encargamos nosotros. En la web de Cervantes. En la web, sí. Lo de editorial de Cervantes. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Qué alegría verte, aunque sea con esta mampara digital. Qué raro es esto. Ahora Es muy deberíamos raro, estar juntos ahí en la librería. es muy raro, porque Sí, una pareja de baile como tú y yo así no puede bailar. sí, es muy raro, es verdad. Pero bueno, muy contenta, estoy muy contenta de Bueno, verte. pero sea raro o no, no va a ser un impedimento para hablar de ese magnífico libro que acabas de publicar. Además, primorosamente publicado por La Bella, que siempre edita de una manera, desde Sí, mi punto de vista, muy, muy elegante, sobrio, pero a la vez siempre con alguna chispa así curiosa y eso y ese collage que creo que es la misma autora que de Las sí, Órdenes, las ¿no? órdenes, sí, Francisca Pajeo. Es Es muy, impresionante. Sí, muy reconocible y muy bonito sí, los colores. sí. Es muy importante, yo creo que haya esa coherencia entre lo que se edita y cómo se edita. Bueno, nada, yo creo que vamos a charlar un rato. Si al final te apetece leer algún poema, pues lo lees, si te apetece, ¿eh? Vale, Aquí las cosas siempre si nos apetece, ¿vale? vale. No hay que forzar nada. Bueno, yo quería empezar un poco, en este caso, no necesariamente tiene por qué ser así, no, yo no soy muy rígido para esto, pero yo creo que sí convenía empezar por el principio, es decir, un libro en general y un libro de poemas tiene muchas maneras de llegar a su origen, pero es verdad que en general la poesía se impone más que se elige, yo creo, a diferencia de la narrativa. Y en Dador especialmente, ¿no? Es decir, ha sido un libro que por lo que te he leído y te he visto, te vi aquel día que estabas con Lola en Alberti, pues es un libro que se te impuso, ¿no? Entonces, me gustaría que empezáramos por ahí, ¿no? Que contaras un poco, yo creo que para que la gente que nos está viendo, pues se contextualice un poco la cosa y a partir de ahí vamos a hablar un poco ya de poemas en concreto, de cosas que yo he visto, que tú puedes discrepar o puedes estar de acuerdo, bueno, ¿vale? Vale. Bueno, antes de nada, muchas gracias por estar ahí otra vez, eso como pareja de baile, y que podamos volver a hablar de un libro juntos. Y muchas gracias a la librería, desde luego, por acogerme de esta manera rara, pero bueno, porque posibilite que tengamos esta conversación nosotros esta tarde. Tienes toda la razón cuando dices que la poesía se impone. Es una manera excelente de decirlo, porque es algo que comento con frecuencia, pero había sido incapaz de condensarlo en una frase, ¿no? Como la que acabas de decir tú. Lo que comento con frecuencia es que me resulta muy curioso cómo en momentos determinados, a lo mejor mientras estoy haciendo un viaje, aunque no esté en mi casa, no esté en mi habitación, o si se me encarga algún texto de prosa, no suelo tener demasiado problema en sentarme, elaborarlo, crearlo. O sea, puedo ponerme a escribir prosa prácticamente en cualquier momento, en cualquier situación, que luego tendré que corregir, luego tendré que elaborar, luego tendré que revisar, pero puedo hacerlo. Con la poesía no puedo. Es algo que he comentado ya varias veces. No sé, no puedo obedecer de la misma manera si en un momento dado me dicen para una revista, pues mándame un poema inédito y que no tenga poemas inéditos previos, de repente decir, venga, me siento y elaboro un poema inédito. No, no me sale. En cambio, sí que es verdad lo que acabas de comentar, que en el caso de Da Dolor, eh, fue la poesía la que se me impuso, como has dicho, y la que no me dejaba escapar. No había manera de escapar de la necesidad de esa llamada de escribir poesía. Es más, en ese periodo, cuando yo empecé a escribir Da Dolor, estaba escribiendo una novela previamente, digamos en septiembre del año pasado, por poner una fecha, estaba con una novela
y de repente yo ya no podía escribir. Si me lo hubiera propuesto, pues a lo mejor sí que habría podido, pero de manera normal, natural, lo que me salía era escribir poesía. Entonces, es un poemario que está dividido en varias partes. Tiene como, en mi mente tenía como la forma de una montaña. De hecho, la primera parte se titula Orogénesis, y por empezar por el principio, como decías, es la parte que yo ya tenía más o menos escrita de una manera próxima a las órdenes, y cuando todavía no me había pasado el suceso familiar que dio lugar a todo lo que luego sería el libro, ¿no? Todo el desarrollo de lo de durante, lo de después, y si formamos esa montaña que estructura el libro, son las partes siguientes que se llaman deformación y plegamiento, creo que es lo del final. Entonces, voy a asegurarme. Plegamiento, eso es, lo de después. Entonces, la primera parte, que es esta que te digo de Orogénesis, una vez publicado el libro, ya leyendo los poemas, mirando a ver qué poemas voy a poder leer en voz alta y cuáles no, me doy cuenta de que son poemas todavía eso, muy vinculados a las órdenes. Todavía tratan de temas familiares, tratan de la relación materno-filial, pero desde una perspectiva con todavía cierta ingenuidad, una elaboración muy poética, pero desde un punto de vista literario, más que vivencial, biográfico, pero todavía no visceral y sangrante. Todo eso vendría después. Es verdad que en la lectura conjunta del libro, al final, aunque tú comentes esto, no se advierte ninguna disonancia. Es decir, yo creo, esto iba a comentarlo más adelante, yo creo que hay un diálogo bastante fluido con las órdenes, ¿no? Pero es cierto también, como tú acabas de decir, por las circunstancias que comentas, que en este libro se da unas circunstancias muy particulares que tiene que ver con esa imposición que citábamos a la vez. Una de las características que a mí más me ha llamado la atención, porque es como una especie de truco imbatible, me refiero de truco de magia, ¿no? De magia imbatible, es que has logrado al final un libro que es grave, pero es luminoso a la vez. No sé si estás de acuerdo con esto. Esa impresión me dio como lector, ¿no? La poesía por lo general es un género que admite bien la paradoja, pero en este caso, para mí la paradoja atraviesa el libro de principio a fin, en ese sentido, ¿no? Sí, para mí todavía es un poco difícil hablar de este libro porque está muy reciente, está blandito, y todavía me resulta difícil hablar de él. Y también puede ser que muchas de las explicaciones, aunque yo sea la autora, muchas de las explicaciones que yo pueda dar a lo largo de estos días o incluso a lo largo de nuestra conversación puedan parecer paradójicas, porque es algo también, un lugar común, que los escritores escribimos lo que escribimos y luego tenemos que plantearnos por qué hemos escrito lo que hemos escrito para intentar explicarlo y explicárnoslo a nosotros mismos, ¿no? Entonces todavía estoy en ese proceso, me pilláis virgen todavía, estoy en ese proceso de elaboración de las argumentaciones y las causas y las explicaciones más o menos coherentes de por qué he escrito Da Dolor, ¿no? Pero sí que estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando yo he vuelto a leer el libro para, bueno, pues corregirlo, revisarlo, las galeradas, luego eso, para elegir qué poemas puedo leer en voz alta y cuáles no, me he dado cuenta de que efectivamente, claro, yo lo he vivido, yo lo he escrito, pero sí que es cierto que yo sí que veo como una especie de, ¿cómo decir?, como de música que va increciendo, que empieza de una manera, digamos, como pausada, dentro de lo vigorosos que son los poemas. Yo misma los leo y ahora estoy, claro, afortunadamente en otro proceso, en otro momento de mi vida diferente al que viví cuando los escribí estos poemas, ¿no? Y yo misma los leo ahora y digo, caramba, qué vigor, qué energía, qué rabia también, ¿no? Qué potencia hay en muchos de estos poemas. Pero sí que es cierto que esta primera parte de Orogénesis la veo todavía, eso, como decía antes, en un estado como de espera
inconsciente. Es decir, yo no sabía lo que iba a suceder, obviamente, y estaba como, viéndolo a posteriori, estaba como en un estado de eso, como de espera, precisamente de ahí va el título, ¿no? Es lo de antes, lo que había antes, una vez que ya supe lo que iba a haber después. Ese lo de antes, yo suelo decir o pienso que eso, que era un momento como de ingenuidad, porque a pesar de la fuerza de esos poemas, de la relación de familia que hay ahí, de esa perspectiva, ¿no? Muy de dependencias, de miedos, de huidas, de los que son mis temas de siempre, muy vinculados a las órdenes, que también es un poemario muy rabioso, no tenía ni idea de la bofetada, del shock que me iba a venir a continuación, ¿no? Entonces era un estado era un estado de eso, de ingenuidad, expectante de algo que no tenía ni idea de que iba a surgir, lo que no deja de ser también eso contradictorio. Cuando ya me meto en la segunda parte, ese vigor, esa rabia, esa sensación de eso, de shock, que se revela ante lo que está sucediendo, tiene esa potencia de la que estábamos hablando y tiene una potencia casi kamikaze, porque yo esa parte y la última parte, que ya hablaremos luego, podemos ir eso hablando de una progresión de cómo se va desarrollando el poemario, lo veo como una escritura absolutamente kamikaze. Es una escritura que yo hice en el mismo momento, en el lugar, durante la vivencia de una de las cosas que más pueden trastornar a una persona, que es de repente la ausencia de una persona que ha estado siempre cerca y que se cree de una manera ingenua y absurda que siempre va a estar ahí, ¿no? Y de repente la pérdida, la ausencia, la desaparición, así, porque no había una enfermedad previa, fue simplemente algo muy rápido. Es una experiencia por la que sabemos que vamos a pasar, es una experiencia universal, todos sabemos lo que es el dolor, es un sentimiento humano que todos vamos a experimentar o que todos hemos experimentado antes o después, pero de lo que no se habla. Hablamos del amor, hablamos del desamor, hablamos de relaciones de amistad, pero de la pérdida de un ser querido no se habla. Y es algo muy curioso. Yo recuerdo que cuando estaba viviéndolo esto y estaba escribiendo este poemario, yo pensaba en amigos mayores que yo, amigos que sé que me quieren, amigos escritores que sé que me quieren, y yo pensaba, ¿por qué nadie me ha dicho que esto iba a ser así? ¿Por qué nadie me ha hablado de esto? Cuando entras en conversaciones de asuntos cercanos, íntimos, y a veces también que dan pudor, ¿no? Y yo pensaba, ¿por qué de esto no se habla? ¿Por qué nadie me ha dicho, a ver, Pilar, va a pasar esto? Va a pasar. Y nadie habla de esto, ¿no? Y yo misma ahora con 48 años y ya superado el acontecimiento, no tanto lo que viene después, no tanto a nivel mental, sé que no voy a hablar de ello y sé que no lo voy a compartir con nadie. Lo máximo que he podido hacer ha sido escribir este poemario, pero sé que no se lo voy a decir a nadie más, no lo voy a expresar de manera verbal, ¿no? Entonces, esa luminosidad de la que tú hablabas, esa especie de vigor, siendo el tema el que es, que no lo puedo mencionar con palabras, pero creo que todo el mundo sabe de qué estoy hablando, esa luminosidad creo que viene precisamente de lo kamikaze de la escritura, de lo momentáneo de todo y de la propia estructura que pueda tener la montaña, ¿no? Creo que es un poco como de elevarse, el periodo de ascender y quedarse sin oxígeno y luego iniciar el descenso. Y quizá ahí, en esa calma final, es donde venga la luminosidad. Es verdad que es muy importante, tú lo has señalado en 2 ocasiones, cómo estructuras el libro, con esa subida, esa estancia, digamos, en la cima y ese descenso. Los que saben de esas cosas dicen que el descenso es tan peligroso, tan importante como el ascenso. Y también la estructura musical, ¿no? Como una pieza musical que se va dividiendo en distintas partes. Me gusta sobre todo, bueno, la primera también, la imagen musical, porque una pieza musical, la música de repente cita, ¿no? Entre comillas,
motivos musicales de minutos antes, ¿no? Y yo creo que en el libro también se va estableciendo una serie de, lógicamente, de obsesiones y de cosas recurrentes a lo largo del libro, incluso a pesar de, o aunque estés en momentos diferentes con respecto a ese ascenso, estancia, descenso, ¿no? Una de las cosas que estaba pensando, según estabas hablando ahora, y que me parece también muy difícil de conseguir, y que tú lo has conseguido, es que con las circunstancias de escritura de este libro, se rompe digamos, un pacto que es muy habitual oír a los poetas, a los escritores, que es la cuestión de la distancia, que se necesita una distancia para escribir, porque si no hay una distancia, lo que sale pues va a ser algo que desde el punto de vista literario pues no va a merecer la pena o no va a tener la dignidad que tú consideres preciso para que se publique un libro. Y sin embargo, tú has eliminado ese, digamos, vamos a decir, ese hábito, incluso ese prejuicio, y el resultado está ahí publicado, ¿no? Es decir, es otra vez muy paradójico, ¿no? O sea, que todo esto te haya provocado una situación dolorosa y que haya generado a la vez todo esto, ¿no? Sí, la distancia es esencial, es fundamental y estoy totalmente de acuerdo con que hay que plantear una distancia. Y es cierto que es paradójico, pero en ese sentido es algo que he elaborado a nivel teórico, no tanto a nivel real, cuando yo estaba escribiendo los poemas, pero creo que existe ese plano de distancia literario entre la vivencia que yo te estaba contando y el resultado en forma de libro. Y es algo que yo me digo a mí misma como para darme un bálsamo. Y te explico por qué, que es un poco abstracto lo que estoy diciendo. Hay un poema en este libro que dice hacia el final, que empieza diciendo, es un poema que ocupa una parte solo de, o sea, es una parte del libro que se titula Epicúrea, y dice, solo leo los primeros versos, dice: lector que asumes estos versos, has de saber que su autor es una bestia innoble que no puede callarse, que escribe sobre entrañas y personas decentes y despierta cada día dentro de una cabeza derramada en chillido, que entrega y delata a los que más quiere, sin borrar nada, perder nada. Sí. Claro, yo cuando escribí este poema, que pensaba que iba a ser de los que jamás iba a leer en voz alta, pero creo que bueno, no lo he terminado, pero no me ha costado tanto. Tenía esa sensación, y no es nada nuevo, hay otros poetas que han escrito algo parecido, ¿no? De repente estás escribiendo de algo personal, algo que me ha pasado a mí en este caso, pero estoy involucrando a otras personas también. ¿En qué momento establezco esa distancia? E insisto, que lo que hago es como decirme esto en plano teórico para tranquilizarme a mí misma. En el momento en que estoy haciendo poesía, estoy haciendo literatura. Con la prosa es aún más sencillo, Pero incluso en poesía, aunque sea esencialmente autobiográfica, y lo es, porque fíjate lo que estoy contando, aún así estamos haciendo literatura, estamos creando personajes, estamos literaturizando y pasando por el filtro de la literatura todo lo sucedido. Aunque haya elementos autobiográficos, no estoy haciendo una autobiografía, estoy haciendo poesía. Entonces, todo ese, vamos a decir, esa especie de brillo o de envoltura que le estoy dando al poema en el momento en que elijo unas palabras y desecho otras, en el momento en que elijo una forma y no otra, en el momento en que corrijo, reviso, tacho, estamos haciendo literatura. Y entonces esa forma, y voy a utilizar la palabra artificiosa adrede, ese artificio que es el texto final, está dándole un barniz que en cierto modo pone esa distancia, aunque sea una película finísima, finísima, pero está poniendo un distanciamiento entre el hecho real y lo que es el texto final, ¿no? Entonces, eso ya te digo, a mí me calma, me sana, porque no soportaría pensar que estoy siendo una bestia traidora, ¿no? No lo soportaría. Necesito pensar que al final estoy haciendo literatura.
Efectivamente, como tú dices, en el proceso está esa capacidad de tener una distancia por mínima, aunque sea mínima, ¿no? Mm, Y es verdad que el proceso siempre como tal es una transformación. eso En es. en esa transformación se están viviendo también cosas simultáneas o paralelas a lo que tú estás viviendo en tu vida, en ese caso en un momento especialmente duro, pero en otros casos otros momentos. Y efectivamente el proceso es el que muchas veces, y particularmente a quien escribe poesía, es, ¿cómo decirlo? Espero no equivocarme mucho con esta expresión, es como una especie de ética al final, ¿no? De ética para quien escribe el poema, ¿no? Poniéndolo en consonancia con el poema que nos acabas de recordar, ¿no? En el que hay una especie de, por parte de quien escribe el poema, una especie de autoinmolación, ¿no? Mm, Es decir, sí, hay como una ética. Otra cosa interesante, bueno, muchísimas cosas que tiene este libro, que subrayo lo que dice, es un libro muy potente. Yo no lo dije por decir en las cosas que coloqué por ahí, que posiblemente sea uno de los mejores libros de poesía que se van a publicar este año, y todavía queda año, de verdad, lo digo de verdad. Eh, hay cosas que son difíciles de explicar y hay sensaciones que uno tiene cuando lee un libro que te está comunicando eso, que luego hay procesos en la relación que tienes con una música que escuchas, con un libro que lees, que es a veces difícil de formular, ¿no? Pero es verdad que hay una línea subterránea que aquí, digamos, explota de una manera más evidente por todo lo que estamos hablando, que es que hay como una culminación, yo me imagino que ni tú misma sabes en cuanto a poesía lo que va a pasar después, de esa gramática del miedo, digamos, que se concentra sobre todo en tus tres últimos libros, ¿no? En La hija del cazador, Las órdenes y ahora Llorará dolor, ¿no? Ese miedo que muchas veces, y en este caso de manera especial, somatiza a veces en el dolor. El dolor al final no deja de ser una somatización del miedo, ¿no? Y me llama la atención, bueno, yendo y viniendo hacia los dos libros anteriores, pero obviamente poniendo el acento en La Dolor, que era el libro del que vamos a hablar hoy, del que estamos hablando, sí que es cierto que el miedo como tema está muy presente en toda esta línea que yo trazo. Y me gustaría preguntarte si ese miedo además, aparte de las experiencias vitales, también viene como una especie de, digamos, de reflejo de tus propias, ¿cómo decirlo? A veces tu propia tradición literaria en cuanto a lectora, ¿no? Porque he hablado contigo muchas veces de la literatura que te gusta y mucha gente que nos estará viendo también lo sabrá. Mm, el concepto de miedo y de inquietud está en mucha de esa literatura que a ti te gusta. Es sí, decir, que hay como una especie de, por tu parte, no sé si consciente o no, en todo caso, lo que importa es el resultado de elaborar una gramática del miedo. Sé que esto suena pues, un poco pedante, pero no he encontrado la manera de decirlo de otra manera, ¿no? perfecto. Es curioso porque yo siempre lo he comentado y hemos hablado tú y yo de libros de poesía, hemos hablado de libros de prosa, hemos hablado de novela, hemos hablado de cuentos. Mm. Y lo he comentado muchas veces, ¿no? Que el miedo es el tema que efectivamente siempre es como una especie de hilo conductor que ha ido como trenzando todo lo que yo he ido escribiendo, porque siempre lo comento, que al final siempre termino escribiendo sobre lo mismo, sobre la huida, el miedo, el deseo de estar en otra parte, el encierro, de eso, de seres que se encierran. Eh, pero si ahora miro hacia atrás y pienso en todos esos los poemarios que has mencionado, incluso las novelas que ya he publicado y tal, eh, quizá por el momento actual, todo pues, lo que hemos estado hablando, ¿no? El proceso de madurez, por decirlo de alguna forma, el aprendizaje, el shock, la subida y la bajada de la montaña, esa especie de asfixia potentísima y el dolor, al final, el dolor potentísimo, me veo a mí misma en todo ese proceso previo de literaturizar lo que yo creía el miedo como una verdadera amateur. Es como decirme
la Pilar de hace un año, no hace falta irse mucho más atrás, es como si hablara conmigo misma y me dijera, hija mía, no tenías ni idea. Entonces, todo esto, evidentemente, este poemario creo que también lo refleja, no deja de ser un aprendizaje, no deja de ser un paso más en eso, hacia la madurez, no deja de ser un paso más hacia abrir los ojos, por decirlo de alguna forma, y bueno, darse cuenta eso de que al final, y esto que voy a decir también a lo mejor es un tópico, pero al final la literatura y la vida no pueden, es imposible, creo, no pueden dejar de estar absolutamente entrelazadas. Es absolutamente imposible. Por mucho que luego, como te decía antes, lo literaturicemos, lo pasemos por el matiz de la ficción en un caso o de la forma poética en otro, ¿no? Pero están absolutamente entrelazadas. O bien para darte cuenta de cosas que no sabías, o bien para comprender que había ciertas cosas que intuías y de repente es cierto, están ahí. Sí, yo creo que tú y yo sabemos que la literatura no es un oficio por horas que luego dejas y te pasas a otra cosa. Va contigo a todos los... A ver, cuando hace mucho tiempo alguien dijo que es una manera de entender la vida, no es una frase bonita, es que realmente es así. O sea, que da dolor en cierto modo por lo que estás diciendo, se puede considerar un libro iniciático. Es un libro, volvemos otra vez a las paradojas de las que hablabas al principio, porque es un libro iniciático y al mismo tiempo es un libro que cierra también un ciclo, que ¿Sí? yo pensaba que estaba cerrado con las órdenes y no. Mm. Por eso esa ingenuidad, ¿no? De pensar que controlamos incluso, no ya nuestra vida, que evidentemente no controlamos nada, sino nuestra propia producción literaria. Pues ni eso, ni eso. Yo pensaba que con las órdenes había cerrado una especie de trilogía, que empecé con La hija del cazador, siguió Mente Animal y finalmente Las órdenes, y de repente ha llegado Da Dolor, que como te decía, inicia como con una vía, digamos, todavía materno-filial, todavía en la relación de madre-hija, no quiere ser madre, etcétera, y ya entra en toda la hecatombe de lo que fue, lo que luego vendría, ¿no? Y siguiendo el símil, la última parte de la que seguramente hablaremos luego, lo que es ya una especie de entrada en una sensación de locura, ¿no? Del descenso que tú decías, ¿no? Incluso formalmente, se nota muchísimo en el poemario. Entonces, efectivamente, yo creo, y antes has hablado de ética, me ha encantado cuando has utilizado ese término, porque cuando hablamos de vida, de literatura, de ética, creo que hay otra palabra esencial, que es la palabra verdad. Me doy cada vez más cuenta que lo que antes podría ser algo también muy teórico, ¿no? La búsqueda de la verdad, ahora es casi algo físico, una necesidad física. La necesidad física de buscar poemas que me digan la verdad, que me hablen de verdad, y la necesidad física de ofrecer esa misma verdad. No me interesa nada, hace mucho tiempo ya que no me interesa, pero ahora mismo absolutamente nada, el artificio, lo impostado, lo que se nota que es eso, artificioso y que le falta detrás esa verdad que al final cada uno la vive de una manera, ¿no? Pero se nota, cuando hay honestidad en un texto se nota muchísimo. No hace falta abrirse, ¿eh? No hace falta enseñar No, el corazón no, encima de no, una no tiene mano, que ver. pero se nota. Pues es que precisamente, volviendo a la estructura que tú te cuidaste mucho de que fuera así, porque es muy importante, digamos que es un libro en el que la estructura te está diciendo muchas cosas también, no es simplemente una manera de ordenar un libro. Y esa última parte, la que tú acabas de decir, ese descenso que yo citaba, es verdad que hay un reflejo formal, hay un reflejo en los poemas, tú lo acabas de decir, porque la estructura del libro también te conlleva o te lleva como lector a ver cómo va evolucionando ese libro desde el punto de vista de la escritura, ¿no? Hay incluso una evolución, aunque hay una coherencia desde el principio, y sobre todo esa última parte me lleva a pensar lo siguiente. Yo cuando estaba
ahora leyendo el libro decía, ¿qué pensaría alguien al leer este libro? Aunque ahora con internet y demás, esto que voy a proponer es casi imposible, que está leyendo este libro de Pilar y que no sepa absolutamente nada de Pilar Adón, salvo su nombre, que fue una especie de para él o para ella de Salinger de libro, ¿qué pensaría, no? ¿Y qué pensaría de formalmente esos libros? Y si tuviese ese mismo lector la oportunidad de ver esos libros anteriores, hay una ganancia desde el punto de vista de ese proceso, de esa ética que es convertir algo que te está pasando en esos poemas, como decíamos ahora. Hay algo, una ganancia para mí muy clara, y es que en Da Dolor, los poemas de Da Dolor en comparación a Las Órdenes, ojo que para mí Las Órdenes es un libro magnífico, y los anteriores, su lenguaje, vamos a decirlo así, es mucho más suelto para mí, más desinhibido, sin precisamente dejando atrás, en cierto modo, eso que decías ahora, ¿no? Esa preocupación, digamos, que es uno de los problemas a veces de la poesía, por lo lírico, ¿no? A veces la mejor manera de ser poético es olvidarte de lo poético. No sé, a lo mejor igual hay que explicar un poco esto, porque parece una adivinanza. No sé cómo lo ves tú esto. Es curioso porque es muy interesante lo que dices ya desde un punto de vista en el que yo me tendría que poner a reflexionar, ¿no? Porque comento, porque así lo creo, con frecuencia a lo largo además de los poemarios que he ido publicando antes, ya lo comentaba mucho con Las Órdenes, que yo era consciente de haber sufrido un proceso formal de evolución poética desde mis primeros poemas, que he comentado siempre que yo me siento una poeta tardía. Yo empecé escribiendo relato, luego novela y luego finalmente poesía, pero mis primeros poemas efectivamente tenían un lenguaje bastante artificioso. Yo buscaba una poesía muy, muy, muy esteticista, que me llevara hacia otros lugares que no tenían absolutamente nada que ver con mi vida, muy formalista, un pelín barroca, lo que mucha gente, como tú dices, del tema lírico puede pensar que es la poesía, ¿no? ¿Qué pasó? Empecé a darme cuenta, y esto ya lo he comentado en otras ocasiones, que igual que a mí me interesaba la verdad de las poetas a las que yo leía, yo no estaba hablando de mi verdad, estaba hablando de la verdad de otros autores o de otros universos, otros paisajes. Y entonces, sobre todo con La hija del cazador, empecé a darme cuenta de una manera todavía muy tímida en La hija del cazador. El proceso se produjo sobre todo en Las Órdenes y un poquito en Mente Animal. Me empecé a dar cuenta de que tenía que dejarme ya de imposturas y de miedos, hablando de miedos, y empezar a hablar de mi verdad. Porque igual que a mí me interesaba la verdad de Anne Sexton o la verdad de Sylvia Plath, yo tenía que ofrecer también mi verdad para que me interesara a mí lo que yo escribía. He comentado muchas veces que a mí me interesa escribir lo que a mí me gustaría leer. Y esos primeros poemas me crean muchísimo ahora mismo, muchísimo sonrojo. Los que escribo ahora me crean mucho pudor, pero los de entonces me generan muchísimo, muchísimo sonrojo, ¿no? Entonces, ese proceso de desnudez, digamos, de fondo, de autobiográfico, fue acompañado ese proceso de una desnudez formal también. ¿Qué ocurrió? La palabra efectivamente se fue haciendo más directa, el verso se fue haciendo más desnudo, empecé a tallar y a quitar adjetivos y palabras, adverbios, palabras que no aportaban absolutamente nada. Y entonces fui dejando el poema en casi lo que es el esqueleto, lo más básico, lo más necesario para contar lo que yo quería contar. Entonces, es en el hueso, efectivamente, esa evolución formal que ha ocurrido, ha llegado, da dolor, y una vez que digamos, aunque parezca muy pretencioso, pero creo que ha sido así, una vez que llegamos ya a Las Órdenes y yo ya me di cuenta de cuál era el terreno que me resultaba firme, el terreno en el que yo me podía apoyar con más o menos estabilidad y sin caerme, y en el que ya me sentía segura, podía empezar a crecer y tomarme muchas más libertades. Esto que me acabas de decir tú me lo dijo Elena Medel cuando yo le pasé el poemario, exactamente lo mismo. Me dijo, se nota que te has soltado
como que de verdad te has sentido muy cómoda escribiendo, a pesar de todo lo que ha venido luego de corregir, que eso es inevitable, y se nota que hay una, ¿cómo decirte?, una especie de ligereza, aunque estemos hablando de la estructura de una montaña, ¿no? Entonces sí que es cierto que, bueno, yo me tomo la poesía y me tomo la literatura y espero que siempre sea así como un proceso de aprendizaje. Esto es algo que escribí hace mucho tiempo en uno de estos cuadernos que todos llevamos encima, que sé que tú llevas siempre también cuadernos encima, que creo que sería terrible llegar a un momento en la literatura en que tienes la sensación de ya saber hacerlo todo y ya haberlo vivido todo y ya haberlo experimentado todo. Creo que igual que la vida es un proceso de curiosidad y de aprendizaje y de estar siempre abriendo eso, una especie de ventanita a ver qué hay al otro lado, la literatura, que como tú bien decías antes, forma parte de nuestra vida y es absolutamente inseparable, creo que tiene que ser igual. Entonces sigo en ese proceso, ¿no?, de descubrimiento, y en Da Dolor efectivamente creo que esa luz de la que tú hablabas al principio viene un poco vinculada al lenguaje. Esa libertad expresiva y esa luminosidad creo que van relacionadas de alguna manera. Yo siempre he pensado, es verdad, que quizá en esto a lo mejor soy un poco tajante, pero más en la poesía, que la literatura es lenguaje. Es decir, los temas son importantes, pero como yo a veces digo, si por temas son, Homero ya trató todos los temas que había que tratar. O sea, si fuese por eso, ¿no? Y efectivamente, me alegra que tú lo veas así también, porque, insisto, es una ganancia para el libro. Y vamos a esa última parte, ¿no? Ese descenso vertiginoso a la vez que tú dices, ¿por qué crees que es kamikaze? A mí que no me parece tan kamikaze, me parece como una consecuencia, a ver, lógica dentro de la lógica del libro. Es decir, el libro tenía que acabar así. Es decir, yo no sé si estás de acuerdo conmigo que sobre los finales de los libros, en prosa también, hay a veces demasiada mitología, ¿no? Los finales no son ni mejores ni peores, ni felices ni tristes, son los que tienen que ser, para la lógica del libro. Pero bueno, es que cuando utilizaste antes la palabra kamikaze me llamó la atención, ¿no? Es la imagen que yo tengo de mí misma ya unos cuantos meses después de haber escrito el poema, haberlo corregido, haberlo publicado. Es la imagen que yo tengo de mí misma en ese momento de escritura. Me veo como una kamikaze, como en un avión que va a un suicidio seguro, porque es extraño, ¿no? Es esa especie de concentración, de profundidad, que imagino, ¿no?, que debe de existir en ese momento, de conciencia, de saber en qué estás, de algo kármico, por decirlo de alguna manera, es que no encuentro la palabra exacta, de intensidad absoluta, de saber hacia dónde vas y al mismo tiempo estar con los ojos muy abiertos, siendo, insisto, muy consciente de lo que está sucediendo, viviéndolo al máximo, pero porque no te queda otra, porque estás como en la última respiración, ya el último aliento, y esa fuerza que tienes en ese momento de tener los ojos muy abiertos viendo que te vas a dar el golpe, quizás sea también luminoso, como tú decías, y es la máxima expresión del shock y de la vida, ¿no? Es algo muy, puede ser eso, que vuelva a caer otra vez en la incoherencia de la que hablamos al principio, pero estaba todo muy mezclado, una sensación de vida y de ausencia, de que se acaba y al mismo tiempo es todo muy, casi como una flor que se abre, ¿no? Era todo eso. Por eso la palabra kamikaze, cuando yo pienso en mí misma escribiéndolo, es la que creo que mejor me define. Creo que ya he comentado que el orden que siguen los poemas en el poemario es el orden que yo seguía al escribirlos. No hay juegos de orden artificial. Según empecé, con unos poemas que derivaban directamente de las órdenes, hasta un viaje que hice a Frankfurt, que es el último poema. Ese viaje también real hacia una ciudad que para mí era muy importante, que es Frankfurt, porque tenía una gran relación con la persona que ya no está, que se fue. Era como
va a parecer como un poco raro, ¿no? Pero parecía que estaba todo marcado. Y si yo ahora lo miro con distancia, a ver, siempre cogiéndolo todo con pinzas, obviamente, pero tengo la sensación como si hubiera habido una hoja de ruta y estuviera todo muy marcado y yo tuviera que terminar en Frankfurt. Que ya te digo que es una ciudad que estaba muy relacionada porque, bueno, sabes que hubo un momento en la historia de España en que, bueno, pues nuestros padres, muchos de ellos se fueron a Francia o a Alemania a trabajar y mandar dinero, ¿no? Para las familias que se quedaban aquí. Entonces estaba muy vinculada esa ciudad con esta persona, ¿no? Entonces, esta parte de descenso, si te das cuenta, eso tiene muchas partes en las que solo hay un poema y una parte final que se titula Emersión y que paradójicamente también es como en mi cabeza se iba a titular este poemario. Es muy curioso lo de los títulos, porque las órdenes, en principio en mi cabeza, ese título provisional era Carintia. Carintia es la última parte del poemario por Ingeborg Bachmann, porque es una poeta que está muy, muy presente en ese poemario. Y para mí, Emersión era como se iba a titular el poemario porque es lo contrario de inmersión y yo quería salir, quería emerger, ¿no? Entonces, bueno, finalmente Emersión es simplemente eso, la última parte del poemario. Entonces, esa especie de desorden organizado, que es la última parte, creo que da muy buena muestra de cómo se fue produciendo la escritura de esos poemas y creo que ahora leídos, como tú decías antes, para un lector que no sepa nada de esto, que no me conozca, creo que también marcan eso como una especie de ruta, de descenso de la montaña que al final alivia. Es curioso, ¿no? Pero ya me lo han dicho algunos lectores, como a pesar de ser el tema que es un poemario que se titula Da dolor, al final hay cierto alivio, hay cierto bálsamo, es como, bueno, curar un poquito la herida, ¿no? Sí, sí, es cierto eso, sí, es verdad. Además, bueno, según lo que estabas diciendo ahora, la organización del libro y todo lo que estás comentando ahora, se refleja una evidencia. Bueno, es una evidencia, pero que a veces olvidamos que lo es. Que tanto en la vida como en la escritura las cosas nunca son sucesivas, siempre son simultáneas. Y aprender a vivir con eso posiblemente son los aprendizajes más difíciles siempre. Es decir, que a veces se simultanean cosas terribles con cosas prodigiosas o maravillosas. Yo quería volver un momento a una parte más anterior del libro. Siempre me encuentro cuando leo un libro de poemas, bueno, casi siempre, con versos que de repente, quizás sea, voy a decir que sea un defecto mío, es como si se condensaran en esos versos muchas de las cosas que estoy leyendo antes y después, ¿no? Y en un poema de libro titulado Aridez, tú escribes lo siguiente: no fortificarte, en el sentido de ser piedra, raíz de árbol, hueco de madriguera. De repente dije, qué manera tan concisa y exacta, porque pocas veces hablamos que una de las propiedades más importantes de la poesía es la exactitud, ¿eh? De definir una, no sé, yo tenía que apuntar una fragilidad que es fuerte o una fortaleza que es frágil, ¿no? A lo mejor da igual una inversión que la otra, ¿no? Lo importante es a lo que me llevaron esos versos y sobre todo lo que quería subrayar era la precisión, ¿eh? Que es también otra de las virtudes de cualquier buen libro y obviamente de este magnífico libro, ¿no? Claro, la precisión viene yo creo muy de la mano de lo que hablábamos antes de la palabra exacta, de, bueno, pues al final desbrozar el poema o el verso. Y justo lo que tú has elegido forma parte del antes y forma parte todavía de esa querencia mía por representar estados de ánimo, ideas, la verdad, utilizando símiles de la naturaleza. Ya sabes también que la naturaleza es muy importante. Muy De importante, bueno. hecho, la montaña como estructura, yo quería buscar una montaña precisamente también por eso, por coger un símil de la naturaleza. Podría haber elegido un edificio, pero quería escoger algo de eso, que estuviera muy relacionado con la naturaleza. Y ese poema todavía forma parte de ese afán mío de representar, ya te digo, estados de ánimo, querencias,
miedos, modos de huir relacionado con la naturaleza. Y antes estabas haciendo, es que has dicho algo antes de leer este poema, estos versos, que me ha llamado muchísimo la atención cuando decías de la simultaneidad de las cosas. Fíjate, yo en ese sentido, y esto ya sí que es algo, estoy hablando todo el rato de manera muy personal, pero esto ya es como algo, bueno, casi de colegueo. Soy la reina de la anticipación. Me paso la vida. Y si el easy famoso, ¿no? Y si pasa esto, y si no sé qué. Tengo un poema que está todo el rato, y si, el easy. Sigo anticipando, y que es una de las mayores torturas que se le puede adjudicar al ser humano cuando naces y vienen las hadas y te dicen, ¿dónde? La anticipación. Bueno, pues esa pretensión de anticipación es uno de los dones que me dieron las hadas, ¿no? Un don, entre comillas. Entonces, con esta especie, que es una manera en que yo intento ver algo bueno, pues algo positivo de todo esto, esta especie de madurez, me he dado cuenta de lo absurdo, ridículo y estúpido que es intentar anticipar, porque como muy bien dices, las cosas son simultáneas, son actuales, no se me ocurre otra palabra, pasan y ya está, pasan. Y por mucho que se intente anticipar, nunca se va a saber nada. Hay un poema en este libro que habla de las luces de un túnel, habla de... Porque en ese momento en que yo estaba escribiendo el Durante, necesitaba agarrarme a los hechos que sucedían a mi alrededor y que estaban fuera, ¿no?, de lo que estaba sucediendo y que era el eje central de mi vida. Entonces, simplemente de repente ver las luces de un túnel o una persona que estaba lavándose en la calle o una persona que iba andando por la calle Princesa, captar todo eso, de repente, como tú muy bien has dicho, y tú y yo esto no lo hemos hablado previamente, era absolutamente real, era simultáneo, estaba sucediendo, y al mismo tiempo, yo no lo veía, pero al mismo tiempo había alguien en un hospital, y al mismo tiempo había alguien en una casa, y estaba sucediendo todo a la vez, ¿no? Claro, y es verdad que la poesía tiene esa ventaja con respecto a la narrativa, que lo comparte con el teatro, que tiene la capacidad de mostrar elementos de manera simultánea. Es decir, yo eso lo descubrí hace muchos años cuando leí La Tierra Baldía de Eliot. Te dije, oh, pero si es que hay una disposición casi teatral, pero que no era teatral en realidad, era eminentemente poética. Nos va a quedar un poquitín tiempo. ¿Cómo tienes de ganas de...? La verdad es que me da mucha pena tener que decir esto, ¿eh? Me está quedando muy poco tiempo, me está dando mucha pena. Yo estoy encantada de hablar contigo, ya lo sabes. Pero ya sabes que estas sesiones duran 1 hora y a la hora nos corta la emisión. No, si te apetecía, yo creo que la mejor manera posible, si a ti te apetece, es que leyeras por lo menos un poema. Voy a hacer mención a una última cosa. Las tradiciones literarias de un escritor, de una poeta en este caso, que en este libro yo lo noto especialmente. No siempre los autores utilizan esa tradición para colaborar en la atmósfera de un libro, ¿no? Es decir, para muchos poetas las tradiciones pues quedan confinadas a una influencia intelectual, ¿no? Formal como mucho. Pero algo que yo siempre admiro mucho de tu poesía, y aquí realmente se da, es la capacidad que tienes de esas tradiciones, que a veces incluso las nombras con sus nombres, vitalizarlas e incorporarlas a la propia atmósfera del poema, ¿no? Como diría Super Ratón, de mineralizarlas incluso, ¿no? No, pero realmente es algo que la mayoría de los poetas está ahí, queda ahí confinado, una cosa que nos influye, no. Tú tienes una facilidad muy grande para incorporar eso como unos miembros de la familia más. Sí, ¿no? sí, a mí es que me viene bien. Fíjate, antes te hablaba de Ingeborg Bachmann en Las órdenes, y también creo que ahí mencionaba a Alice Oswald, y en este hablo directamente también de Emily Dickinson, menciono a Anne Carson, que eso fue muy curioso. Lo de Anne Carson es, ya te digo, no quiero empezar aquí a hablar de repente de coincidencias que pueden parecer un poco locas, pero sí que es cierto que ella tiene esta entrada de por qué los hombres se van en septiembre en uno de sus poemas, y hacía alusión, ella en el caso de su poema, bueno, pues era una ruptura amorosa, ¿no?
pero de repente, caramba, yo ya había mencionado mucho el mes de septiembre, todo sucedió en septiembre, y de repente yo veía un vínculo real, un vínculo, los versos, por ejemplo, que menciono de Emily Dickinson, los menciono en inglés porque yo realmente los aprendí en inglés y en mi cabeza están en inglés. Y es que a mí me amparan, me acogen, me abrigan, los necesito, igual que necesito a esas poetas en mi vida e igual que necesito la literatura en mi vida. Entonces, para mí incluir de repente, como quien no quiere la cosa, estos versos de Emily Dickinson que vienen a decir algo así como yo, de mí misma, evadirme, si pudiera hacerlo, ¿no? Algo así vienen a decir en castellano. Yo los he puesto en inglés porque es como me lo sé. A mí insisto, me parece un lujo. Para mí es un lujo poder hacer algo así porque es como dentro de mi mismo poemario tenerlas a ellas y sentirme muy acompañada, muy, muy arropada. Entonces sí que es cierto lo que dices, que obviamente influencias poéticas tenemos todos, es evidente, pero en poesía yo me permito estos lujos. Bueno, es un lujo, un capricho. No, es una necesidad, yo creo. Más También bien, una necesidad. me da la Sí. impresión. Yo creo que es una necesidad. Yo creo que Sí. están ahí porque tienen que estar. Sí, sí que es cierto. Empecé a hacerlo yo creo que en las órdenes y me di cuenta de lo interesante que era y de lo que me arropaba. Porque ¿Sabes además esas poetas están muy, muy presentes en mi vida. ¿Sabes por qué se ve que es una necesidad? Porque se ve mucha naturalidad en el hecho de que estén ahí. No es esta cosa que a veces incluso lo puedes admitir como un juego de alguien que cita algo, ¿no? No, está incorporado totalmente, sí. No sé si nos dará tiempo, Jorge, ¿nos dará tiempo a que lea un pequeño Yo creo que sí. Sí, si quieres Sí. leer Cojo uno muy corto porque además, como os decía antes, bueno, voy a leer además uno al que has hecho alusión tú. Como os decía antes, todavía estoy en el proceso de ver qué poemas puedo leer en voz alta y cuáles no. Entonces, de este poemario tiene poemas más largos que los anteriores y bueno, os voy a leer los primeros versos y ya terminamos. Y muchas gracias, por si luego no me da tiempo. Se titula Aridez. Escribir mi nombre y seguir. Cortar mi yo en la tierra y el vértigo de cada desvío. Alice Springs. Por no flotar. El desmayo que me habita en la tráquea como una pitón retorcida en nudos que no se sueltan ni me sueltan. El amor asociado al miedo. La vida miedo. El día miedo. Y el vértigo. El tiempo y su tragedia. El olor a tierra que queda lejos y la bestia que me pregunta, ¿por qué lo haces? Día a día. Desmenuzarte. Permitir que el montebosque sea inaccesible. No fortificarte en el sentido de ser piedra, raíz de árbol, hueco de madriguera. Fantástico. Así Hiciste alusión tú a estos versos antes. se comprueba la potencia de este libro. Bueno, Pilar, podríamos estar hablando, pero yo creo que tendremos la oportunidad porque tarde o temprano vais a venir por aquí Seguro. cuando se pueda venir y vamos a tener mucho tiempo para hablar. Agradecer a toda la gente que nos ha estado viendo y la cantidad de cosas sí, que se están anotando. A mí me encanta. Muchas gracias, desde luego. ¿sí? Y que, bueno, seguimos en contacto, ¿vale? Y un beso muy grande. Un beso, ¿vale? Un beso para todos y los que han estado asistiendo y para vosotros. Ya sabéis que os quiero un montón. Muchas gracias. Un beso muy grande. Un beso. Un beso. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. A ver cómo se pone esto. Sí. Qué bien tú. Qué maravilla. Ahí. Finalizar.